abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, verso del 17 al 20. No son muchos versos, eso nos ayuda. Lo que vamos a compartir hoy en la exposición bíblica. Hemos venido haciendo esta serie, El Predicador de la Montaña, con las hermosas ilustraciones del Predicador de la Montaña. Yo sé que algunos ven algunas de las ilustraciones y piensan, eso parece como una estampita, pero tiene su intención y su comunicación visual. Hoy entramos en una nueva fase, porque hasta ahora en las bienaventuranzas y sal y luz se ha trabajado el aspecto del carácter del cristiano, el cristiano y su carácter. Y a partir de hoy se trabaja una nueva temporada dentro del Sermón de la Montaña, y entonces el Predicador de la Montaña nos habla sobre el cristiano y su justicia, cómo es la rectitud o la vida del cristiano. Y esto es esencial para entender bien el Sermón de la Montaña. Los pastores me han pedido que exponga estos versitos, 4 versitos preciosos de la palabra del Señor, que pongámonos de pie. Y si ustedes me permiten, ¿qué tal si los leemos juntos? He estado dándome cuenta que el que la iglesia pueda leer al unísono, en una época se llamó lectura antifonal, eso porque había una especie de diálogo en la congregación en lectura pública. Y nos ayuda mucho en la pedagogía y los aprendizajes, la lectura comunitaria de la palabra de Dios. En alguna época inclusive se recitaban los versos que se memorizaban en semana a viva voz. Pero en este caso pueden mirar en pantalla, en sus Biblias de papel. Por supuesto, recomiendo tanto que sigamos trayendo Biblias de papel, pero si no, en sus equipos móviles. Esto es Mateo capítulo 5, verso 17 hasta el verso 20. Tratemos de leer juntos, y como en la armonía de una lectura unísona. Vamos. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Esta es la palabra del Señor. Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra. Tráela, exponla, sácala a la luz, pero también expón nuestros corazones que necesitan de tu palabra poderosa. Que nuestra vida se cimente en Jesús y en su palabra sobrenatural. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cómo se darán cuenta si hacen una lectura detenida del verso 17? El verso 17 nos ofrece una extraordinaria introducción a este nuevo segmento del Sermón de la Montaña. No piensen. Algunas personas consideran que el cristianismo es un suicidio intelectual, en el sentido de que los cristianos no piensan. Y es verdad, algunos cristianos no piensan. Pero esa no es la propuesta de Jesús, ni la propuesta del cristianismo. Es verdad que muchos cristianos no leen, no se hacen preguntas, no procuran conocer más, viven la rutina de pensar lo mismo, decir lo mismo, creer lo mismo, darle la vuelta al círculo. Y muchas comunidades religiosas que se hacen llamar cristianas son precisamente círculos cerrados de pensamiento. Jesús introduce este segmento del Sermón de la Montaña con esta cosa que es disruptiva y confrontadora.
no piensen. Ahora, Jesús nos está diciendo que no pensemos, que no nutramos nuestra mente, que no alimentemos el alma con la lectura, la meditación de su palabra, de buenos autores cristianos, de músicas con buen contenido. Él se refiere a que no piensen en algo particular. Y es como si Jesús otra vez está teniendo esta mirada de rayos láser sobre sus discípulos y se da cuenta de lo que ellos están pensando y que están unidos en ese pensamiento. Así siempre nos unimos más para el mal que para el bien. Entonces, están unidos en este pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que él quiere cuestionar? Ellos están pensando que Jesús ha venido a abolir. El texto de la preciosa Nueva Biblia de las Américas dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley. Sí, es decir, que parece que era un pensamiento inclusive que los mismos discípulos venían comentando. Y qué tan maravilloso. Con Jesús se acabaron las reglas. Lindo eso, ¿no? Como un movimiento juvenil de reggaetoneros que dice: rompámosla toda. Moral, lejos. Leyes de papá y mamá, lejos. Constitución de un país, lejos. Para afuera con todo eso. Hagamos lo que se nos dé la gana. Qué linda una religión así, ¿no? Haz lo que está en tu corazón. Y como que Jesús detecta eso. Y por eso les digo, nos da una extraordinaria introducción a este segmento. Con esta pregunta dirigida al corazón y expresada en una forma de cuestionamiento y de corrección. Y precisamente lo que el Señor quiere hacer esta mañana con nosotros es corregir nuestra perspectiva de la ley de Dios. Y les explicaré por qué eso es tan crucial, aun para que tú sepas si tu cristianismo es verdadero. Y no es sencillamente una religión, como todas, ¿no? De consumismo religioso. Busque el milagro, gústenle las canciones, siga un tipo que parece que se las sabe todas o que lo puede todo y todo lo demás. Clásico, clásico. Hoy en día, en muchos círculos religiosos, aún evangélicos. Así que esta relación del cristiano con la ley es de lo que se trata aquí. Pero ¿por qué llegaron ellos a ese pensamiento? Y permítanme en esa introducción tratar de explorar un poco por qué ellos llegaron a ese pensamiento. Porque Jesús señala, cuestiona y quiere corregir ese pensamiento. No piensen que el tema mío, que hablo tanto del amor y de la gracia, es abolir o ponerle fin a la ley. No piensen eso, jamás piensen eso. Como que Jesús los hubiera tenido embelesados con aquello de las bienaventuranzas y les da una cachetada. Despierta, despierta. Es como las parejas que se casan. Y ustedes saben la frase famosa, ¿no? Es una frase famosa que el amor es ciego y que el matrimonio tiene la facultad, la capacidad de devolverte la visión. Llegan las parejas a la boda y te amo, te entrego todo. El universo no existiría sin ti. El día que te conocí a Dios, no sé, unas frases, una cosa, ¿no? La eternidad, tú eres la cosa más extraordinaria. No sé, una cosa, un poco de mentiras que decimos ahí, pero bueno, la vida es así. Ahora, la otra persona sabe que eso no es verdad y todavía le gusta. Pero en las bodas, los pastores, pues, por lo menos los pastores que leemos la Biblia, hay muchos pastores que no leen la Biblia. Los pastores que leemos la Biblia, en las bodas generalmente les decimos: mire, aquí se termina la boda, esto es muy bonito, lo que usted siente es hermoso, sígalo sintiendo todo lo que pueda, pero mañana por la mañana, bueno, tal vez no mañana por la mañana, porque van para la luna de miel, pero más o menos dentro de una semana, usted va a despertar y se va a dar cuenta que se casó con una persona imperfecta, como usted, que tiene caprichos, egocentrismos, narcisismos, miedos, ambiciones, traumas. Y en ese momento es donde realmente usted va a empezar a amar. Y es algo así, ¿no? Como que Jesús está dándole esta cachetada. ¿Les gustaron las bienaventuranzas, muchachos? Sí.
Les gustarán sentir esto de que ustedes son la sal y la luz del mundo. ¡Qué belleza! Ustedes van a salvar la humanidad. ¿Les gustó eso? Como concierto de reggaetoneros. Todo es fantasía y delicia. Ahora, no piensen que yo he venido a ponerle fin a la ley. ¿Por qué llegaron ellos a ese pensamiento? ¿Por qué? Ellos llegaron a ese pensamiento, yo creo, esta es mi observación de las circunstancias del Sermón de la Montaña. Yo creo que ellos llegaron a ese pensamiento por dos cosas, que son dos cosas por las que todos llegamos a ese pensamiento. A que la religión perfecta, la cosa hermosa, sería donde no haya reglas, hagamos lo que se nos dé la gana. De hecho, cuando usted fantasea con tener mucho dinero, o con conseguir el novio o la novia perfecta, o con tener la casa perfecta, es porque usted piensa que eso le va a dar esa sensación de libertad, de por fin hacer lo que se le da la gana. Yo creo que todos llegamos a esas dos condiciones, en primer lugar, porque la ley es una carga. Admitámoslo, la ley es una carga. La lista de mandamientos, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, nos incomoda. Ahora, ante la carga de la ley hay dos tipos de personas, y yo creo que en el grupo de los discípulos estaban esos dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que cuando ve la ley, la ve como un checklist, dice, yo voy a cumplir, como el que ve cuál es el cuerpo perfecto, voy para allá, gimnasios, dietas, cirugías, disciplinas, horarios, voy para allá. Así como ven la ley y dicen, yo quiero cumplirla. Por orgullo, porque piensa que está bien, por miedo, por lo que quiera. Pero esa persona dice, yo quiero cumplirla. ¿Okay? Pero se le vuelve una carga, porque con el tiempo se da cuenta que no es capaz de cumplirla, que a ese cuerpo todavía le falta, que a esa lista, sí, llegó a 9, pero le faltó 1, y Santiago dice que el que falta en uno, falta en todos. Y la lista del cuerpo perfecto, uy, lo conseguí aquí. Altura, talla, ¿cómo es que se llama lo que se ponen aquí? Los cuadritos de los hombres, que a muchos ya se nos han desaparecido hace muchos años. ¿Cómo se llama? La chocolatina. Chocolatina, se tiene. Pero en algún punto de la lista, pero altura, no. Textura del músculo, y así como se ve en la figura del que busca el gimnasio, el cuerpo perfecto, las personas buscan una moral perfecta, ¿cierto? Amar a Dios, amar al prójimo, ir a una iglesia, leer la Biblia, ayudar esto, obras. Pero el problema con mi tío, yo a mi tío no lo quiero ver ni en pintura. Entonces se vuelve una carga la ley, ¿ok? Pero hay otro tipo de personas, los que ven la lista de la ley y ven pues la ley, no, y dicen, no quiero, yo no quiero cumplir la ley, voy a vivir en contra de eso. Que no se puede comer chicharrón, tráigame 4 chicharrones. Que amar al prójimo, ¿cuál amar al prójimo? Aquí hay que ser de una banda o lo que sea. Yo cuando veo la lista de no, digo, me rebelo contra eso. ¿Me hago entender? Es decir, los seres humanos ante la ley tenemos la tendencia a, lo quiero cumplir, pero se nos vuelve una carga porque no lo podemos cumplir. O la tendencia de, no lo quiero cumplir y también se nos vuelve una carga. Porque a una persona que, leyes no, se da cuenta que no puede vivir sin la ley. Y se le vuelve una carga porque todavía su conciencia está, oye, pero deberías, ¿no? ¿Cierto? Esas personas recalcitrantes, y no, hasta que tienen un hijo adolescente. Cuando tienen un hijo adolescente, se dan cuenta que al hijo adolescente le tienen que enseñar reglas. Entonces ahí ya no funciona tanto la lógica de
cero leyes, cero leyes. El muchachito le llega a las 3 de la mañana, no lo obedece, se le vuela del colegio, fuma marihuana, etcétera, etcétera. Entonces él empieza a darse cuenta, no me gusta la ley, no la quiero cumplir, pero tampoco puede vivir sin ella. Qué rico una ciudad sin semáforos, donde corramos como en Alemania, que no hay límites de velocidad. Corramos a la velocidad que yo quiera, sin semáforos, sin guardias, pero hágalo un día y verá el caos. No, yo no quiero la ley, pero la necesito. No puedo vivir sin ella. Entonces la ley se vuelve una carga para los que quieren cumplirla y para los que no quieren cumplirla. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que los discípulos escucharon las bienaventuranzas y dijeron, qué maravilla, ahí no hay ninguna ley. Jesús está subiendo a la montaña como Moisés, como un legislador. Las multitudes, él había derrotado a Satanás en la tentación, había multiplicado los panes, había hecho milagros, las multitudes lo aclaman. Él se sube a la montaña como Moisés a decir, esto es el reino de Dios. Y claro, los discípulos dicen, esta es la solución para los que no quieren ley y para los que quieren ley. ¡Qué maravilla! Este es, y ellos están emocionados. Por fin encontré el novio perfecto. Por fin encontré la fórmula perfecta. Y encima nos está diciendo, bienaventurados, bienaventurados, lloras, te carga la justicia, te persiguen, bienaventurado, 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 como esos predicadores que parece que no tuvieran problemas. Y que parece que todo lo resolvieran declarando, decretando y todo lo demás. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y ustedes van a salvar el mundo porque son la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces Jesús ve que ellos están elaborando, posiblemente en sus propios diálogos, la idea, esto es una maravilla. Este Mesías está resolviendo un problema humano que nadie ha podido resolver. La incapacidad ante la ley y el repudio de la ley. Este Jesús tiene la solución perfecta para quien quiere practicar, no puede. Y para quien no quiere practicar y no se puede desprender de su conciencia. Y en cambio nos está diciendo, bienaventurados, 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 bienaventurados. De hecho, si los persiguen porque son bienaventurados, gócense porque van a ser más bienaventurados. Y ustedes son la luz y la sal de la tierra. Ellos están dándole vuelta a eso en sus cabezas. ¡Wow! Esto es una maravilla. Yo me imagino como la chica que llega iluminada, absorta, que encontró al muchacho ahí en esa conversacioncita de la universidad. Encontró a... Por Dios, yo no sabía que había un hombre así, mamá. Yo me imaginé que esto era solo en las películas. Lindo, inteligente, tierno, expresa sentimientos, cosa inhabitada en el mundo masculino. Expresa sentimientos. Y además, mamá, es hijo del gerente de la empresa más grande de mi mamá. Y me invitó a salir. Y el corazón se le sale del pecho a la muchacha. Y entonces viene Jesús con este baldado de agua fría. Ustedes como que están pensando algo que no es. Ustedes como que están pensando en una forma de cristianismo que por ahí no es la vuelta. Es decir, me están escuchando, yo estoy feliz que vengan aquí, es decir, yo no los quiero echar, pero no piensen que yo he venido a abolir la ley. Y entonces él hace tres cosas y entramos ya en el texto. Es lo que Jesús hace para corregir su pensamiento es, primero, una aclaración. Vamos a ver esa aclaración en el verso 17 y 18. Segundo, una advertencia. Y es una advertencia muy solemne. Y tercero, un ánimo especial que les da. Que quizás al principio no vamos a recibirlo como ánimo, pero yo creo que es un gran ánimo en el verso 20. Entonces comencemos con
que para Jesús es necesario aclarar este asunto. Noten que en el texto del verso 17, la ley y los profetas, la ley o los profetas. Esa relación de Jesús entre ley y profetas es muy importante. Si yo no tengo todo el tiempo de explicar estas dimensiones tan impresionantes de lo que es la ley en el Antiguo Testamento. Déjenme decirles fundamentalmente que para Jesús la ley es el carácter santo y justo de Dios. Y que para Jesús la ley no es una lista de normas de no haga, no haga, no haga, no haga. Para Jesús esa ley que está condensada particularmente en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que se llaman Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, revelan el carácter santo de Dios. Como si fuera la fotografía de tu mamá. Y Jesús, van a ver que sus sentimientos son bastante fuertes aquí. Diciendo, no piensen que yo voy a pisotear la fotografía de mi papá. Esta ley es una cosa santa y sagrada. Esto refleja el carácter santo de Dios. Habían diferentes tipos de leyes y todo, pero digamos que condensado para la humanidad fundamentalmente en los 10 mandamientos. Pero ¿por qué lo relaciona con los profetas? Y ese dato es muy importante, aunque usted puede leerlo rápidamente y pensar que son asuntos de religión, de que se ponen palabras bonitas, se agrega tal cosa. La Biblia no juega así. La Biblia no juega a decorar con palabras. La Biblia juega a revelar cosas específicas. Así que si pone al lado de la palabra ley, los profetas nos quiere decir algo. Los profetas fundamentalmente llamaron la atención sobre el hecho de que la ley, escuche esto muy bien porque va a ser muy importante para lo que Jesús quiere corregir, que la ley fue dada después de la liberación del Éxodo. Ese dato es brillante. Y si usted quiere mantenerlo en su mente, le va a ayudar a entender paradigmáticamente todo el Antiguo Testamento. ¿Cuándo recibieron ellos la ley? Ellos reciben la ley de Dios, la revelación del carácter justo y santo de Dios, después de que son liberados de Egipto. Esto es muy, muy importante. Quisiera tener mucho tiempo para explicarlo porque es glorioso. Es decir, Dios no les da la ley antes de salir de Egipto. Dios no les dio una ley y les dijo, cumplan muchachos estas leyes y después los liberó de Egipto. No, no, no. Él los liberó de Egipto como piojosos eran, como esclavos eran, como ignorantes eran, como abandonados de lo que habían conocido de Dios en el pasado eran, como odiosos eran. Los llamó su pueblo, su especial tesoro, y sobre alas de águila los sacó de Egipto. Después de que los liberó, les dio la ley. Y les dijo, esta ley es la forma en la que nos vamos a relacionar. Y eso es lo que la Biblia llama el pacto de la gracia. Eso es luminoso, luminoso, luminoso. Es decir, nos vamos a casarles, dice Dios. Yo ya los traje al desierto, los voy a hacer una nación. Nos vamos a casar. Y esta es la forma en la que nos vamos a relacionar. Por eso es tan importante para Jesús decirles que Él no vino a poner fin a la ley, sino que vino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley. Y esta frase es fundamental, porque eso responde al grupo de los que ya se dieron cuenta que no son capaces de cumplir la ley. No, yo necesito la ley de Dios, dice Jesús. Pues yo voy a cumplir la ley. Jesús te dice, yo voy a cumplir la ley por ti. Es decir, cuando hablamos del sacrificio vicario de Cristo en la cruz, jamás pienses que si otra persona fuera a la cruz, tú podrías ser perdonado a causa de que otra persona fue a la cruz por ti. Así no funciona. Porque esa otra persona podría ser tu mamá, podría ser tu mejor amigo, podría ser la mejor persona de la sociedad. Es otro pecador que tampoco ha cumplido la ley. El que fue a la cruz cumplió la ley.
era justo delante de Dios. Es el único que ha podido decirle: Padre, he acabado la obra que tú me diste que hicieras. Y la voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo toda mi complacencia. Cuidado con ese texto de la Biblia. Ese texto de la Biblia es sagrado, porque algunas personas le mandan al primo por WhatsApp: mi palabra de Dios para ti, querido primo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. ¿Perdón? Esa palabra no se la dice Dios a un ser humano, se la dice a su Hijo. Si esa persona entiende el Evangelio, va a entender que por extensión se lo puede decir a los que estén en Cristo, pero no al primo que se puede para Dubái a vivir con prostitutas y está muy asustado porque de pronto lo cogen preso. Le escribe la petición a la familia: tranquilo, primo, palabra de Dios para ti. El Señor te dice, porque es de la Biblia, ¿no? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. Por favor. En el único que Dios tuvo toda su complacencia fue en Jesús de Nazaret, que se abrió los cielos, que el Espíritu Santo descendió, que venció a Satanás en la tentación del desierto, cuando Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra. El único y unigénito Hijo de Dios. Y claro, ese que cumplió la ley va a la cruz. Por eso Jesús dice: yo he venido a cumplir la ley. Entonces uno nota en el verso 17 esa fuerza de Jesús diciendo: sino para cumplirla. Pero verso 18 dice que en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Y este asunto de que toda se cumpla habla de la defensa de Jesús de la ley. Con la misma fiereza e ira santa que Jesús defendió el templo como lugar de encuentro con Dios, donde la gente debería escuchar, ver la palabra de Dios y orar con base en la palabra de Dios. Con la misma fuerza Jesús está aquí defendiendo la ley. ¿Por qué? Porque la ley refleja el carácter santo de Dios. Porque la ley refleja cómo el pueblo de Dios se relaciona con Dios. Y porque la ley refleja el único que ha podido cumplir la ley de Dios y que va a tomar un lugar vicario a nuestro favor y que va a hacer que se cumpla la palabra de Dios hasta el fin. Entonces esa aclaración es muy, muy importante. Para Jesús también es necesario advertirnos sobre este asunto. Miren el verso número 19. Esta advertencia viene con dos niveles. El primer nivel es el peligro que hay de anular, dice aquí, uno de esos mandamientos, y aún el más pequeño, y enseñarlo a otro. Esto es serio, esto es serio. Pero también viene la advertencia con una promesa. También la promesa está en el verso número 19. Cualquiera que guarde y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y creo que es una advertencia tanto en su nivel de peligro como en su nivel de promesa, especialmente para los padres de familia. Siento que los padres de esta generación, como las generaciones se mueven pendularmente. ¿Ustedes han notado eso? Las generaciones se mueven pendularmente. Por ejemplo, la generación de los padres que castigó a sus hijos y los disciplinó severamente, ¿cierto? Que le daba rejo, que no le habla feo a su mamá y se quedó sin dientes. Hay muecos todavía. Entonces la siguiente generación: ay no le digas nada al niño porque lo traumatizas. ¿Se dan cuenta? Movimientos así. Especialmente este peligro y esta promesa es para los padres de familia. Tu deber, padre de familia, es enseñarle la ley de Dios a tus hijos. Claro, no solo enseñamos con la palabra, enseñamos con el ejemplo. Sí, yo sé eso. Pero
Ustedes saben que vivimos tiempos, algunos autores están diciendo, en las últimas 2 décadas, está diciendo que estamos en Occidente, en la cultura occidental, pasando de ser una sociedad post-cristiana, escuche esto, a ser una sociedad anticristiana. Es decir, que cuando éramos una sociedad post-cristiana y decíamos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, porque así se refleja la gracia del Evangelio y la comunión que el Evangelio trae por la gracia de Jesucristo, que el matrimonio es una puesta en escena de la relación entre el hombre y Dios. Y que en consecuencia, la sexualidad, una cosa tan delicada, tan marcante en el ser humano. Alguien ha dicho que después de que un ser humano tiene una relación sexual, no es el mismo. Ese asunto es misterioso y marcante, absolutamente marcante. Entonces, cuando nosotros decíamos hace N años, más de 20 años, que en virtud de que el matrimonio es una institución divina entre un hombre y una mujer y que refleja el poder del Evangelio, la gracia del Evangelio y la forma de relacionarse el hombre con el hombre y la mujer, el hombre y Dios, entonces la sexualidad debería estar cobijada, restringida y únicamente aceptada exclusiva y excluyentemente en el matrimonio. En esa época, en la época postcristiana, nos llamaban mojigatos. ¿Saben qué quiere decir mojigatos? No es que moja gatos. Anticuado. Demasiado escrupuloso en lo moral. Si buscan no buscan en Google en este momento, no buscan una persona excesivamente escrupulosa en temas morales. Ay, está muy mojigato. Si yo lo quiero, si ella me quiera, si es consentido, si vamos a saber si nos entendemos. Por favor, necesitamos saber si nos entendemos. ¿Cierto? Bien. En la sociedad postcristiana éramos llamados mojigatos. Entonces los autores en los últimos 20 años, sociólogos cristianos, están diciendo que hemos pasado de ser una sociedad postcristiana a ser una sociedad anticristiana. Es decir, que hoy en día, si yo doy esa opinión, aún en una boda donde hay personas que no consienten con la doctrina y la moral cristiana, yo no voy a ser ya un mojigato, yo voy a ser un delincuente. Porque estoy violando la libertad de otra persona. Estoy acosando a otra persona. Estoy manipulando a la sociedad. ¿Saben que me llegó en estos días? De mano de una persona supuestamente cristiana. ¿A dónde hemos llegado? La publicidad de la alcaldía de Medellín, porque estamos en el mes de la diversidad. Vaya usted a saber. La publicidad, cuando hables con alguien, no supongas su género. Entonces no le preguntes, señora, ¿cómo está? ¿Y usted cómo sabe que yo soy una señora? Ah, no, perdón. Señor, ¿cómo está? ¿Y usted cómo sabe que yo soy un señor? Nos enseñaron esta semana de la alcaldía de Medellín, vaya usted a saber. Los pájaros disparándoles a las escopetas. Nos enseñaron en la alcaldía de Medellín esta semana que no debemos suponer cuál es el género de la otra persona. Porque eso se convierte en una ofensa a la persona. O sea, esa persona podría demandarme si yo le digo, señor, ¿cómo está? ¿Usted cómo sabe que yo soy un señor? Entonces yo no me puedo poner ropa de este tipo. ¿Ok? En la sociedad postcristiana nos llamaban mojigatos. Tan fuera de serie, no viven en los tiempos, no han entendido que hemos evolucionado, que esto es una construcción social. En la sociedad anticristiana somos delincuentes. Somos delincuentes. Ahora ustedes entienden por qué para Jesús es tan seria esta advertencia. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y ese mandamiento del matrimonio y de la sexualidad está en los 10 mandamientos, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Ahora, yo me quedé pensando, ¿por qué dice muy pequeño en el reino de los cielos? Porque es un mandamiento específicamente
para los que quieren seguir a Jesús. A Jesús no le está importando si el gobierno dice, y la alcaldía, qué sé yo. Está importando lo que tú piensas. ¿Tú piensas que puedes pasar por alto ese mandamiento y seguir a Jesús? Bueno, sé que tengo problemas de tiempo, entonces tengo que ir rápido. Lo siguiente es una promesa. Por supuesto, es una promesa extraordinaria para padres, para educadores, para gobiernos, que si ponen delante la ley de Dios van a ser bendecidos. La tercera cosa que Jesús dice es, para Jesús es necesario animarnos sobre este asunto, verso 20, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y ustedes podrán pensar que en principio es más bien como parte de la advertencia, pero realmente lo que Jesús está haciendo, y lo va a seguir en los siguientes textos, es diciéndoles esta frase: justicia superior o que supere a la de los escribas y fariseos. Tiene que ser una justicia superior. Y lo que Jesús va a introducir es decir, la justicia del reino de Dios es superior. Porque no es la justicia basada en la persona que rechaza la ley ni en la persona que quiere salvarse o justificarse a través de la ley, sino en la persona que reconoce al dador de la ley como aquel que primero libera y después hace una relación pactual con esa persona. Primero los trae del desierto, como en el Éxodo, los salva y los libera, y después les dice, ahora vamos a relacionarnos. Eso significa dos cosas para concluir. La primera, para la persona que no tiene a Cristo en su corazón como su único y suficiente Señor y Salvador, no ha venido a este pacto de la gracia, no ha sido liberado de su opresión egipcia. Para esta persona, la justicia es superior a la de cualquier religión que pretende salvarse haciendo buenas obras. ¿Qué hace la ley entonces? Mostrarle la santidad y la grandeza de Dios y mostrarle su necesidad de un redentor. Entonces el llamado para la persona es, mira, si hay oportunidad, no se trata de rechazar la ley o de que tú pienses que te vas a justificar delante de Dios a través de la ley. Se trata de que vengas al dador de la ley, reconozcas tu bancarrota espiritual y dejes que Él cumpla la ley por ti. Entonces viene la segunda aplicación, que es para aquellos que ya están en Cristo, han sido liberados, han sido traídos al pacto de la gracia, han sido adoptados como hijos de Dios. Es decir, nosotros los cristianos, para nosotros la ley sigue siendo el reflejo de la belleza de Dios. Todas esas leyes y ceremonias del Antiguo Testamento, así mismo como las leyes morales y civiles, demuestran la belleza y la grandeza de nuestro amado Señor. Cómo Él es de lindo y de bello, que se mete con la ropa, con el hogar, con el trabajo, con el trato a los empleados. Cómo es de bello el Señor, que nos pone a descansar una vez a la semana, que nos da provisión, que nos dice que le demos para que Él nos dé de vuelta a nosotros. Cómo es de hermoso este Señor, pero también que a través de dejarnos guiar en la ley, Él va modelándonos para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, no para ganarnos la salvación, sino porque ya nos ha dado su salvación. Entonces la ley se convierte en instrumento de santificación. Para el no cristiano, la ley es instrumento que le lleva a Cristo para la salvación. Para el cristiano, la ley es instrumento que le lleva a Cristo para su santificación.